no sé si te acordarás de esto, hace como por lo menos 12 o 15 años o algo así, estábamos, tu blog que tenías entonces, que supongo que sería Tercera Cultura o algo así, no recuerdo. Y el blog que yo Euromine es una continuación de Tercera Cultura, pero con más medios y ámbito europeo. Sí. Sí, a lo que yo iba es que estábamos en un agregador de blogs hace mucho tiempo que se llamaba, creo, algo así como Siracusa o algo parecido que llevaba Jorge San Miguel. Vale. Sí, Jorge sí, San sí, Miguel, sí. y allí había gente muy interesante. Aparte de Jorge, Sí. tú tenías tu blog, estaba, creo, recordaré, no lo he vuelto a mirar, ni sé dónde podría mirarlo esto. Sí. Gregorio Luri estaba por allí, María Blanco tenía un blog también, había mucha gente de ¿Qué me UPyD. dices? ¿Qué me dices? Pues lo tengo que mirar porque en aquella época, pues imagino que veía gente que no sabía quiénes eran Sí, cada y uno. se me olvidaron. Y ahora si lo mirase diría, pero sí, ahora les conozco a todos, ¿no? Sí, Porque es sí, la sí. gente que ha seguido en una línea determinada, ¿no? De intereses. Sí, Mm sí, porque conozco muy poco personalmente, ¿no? Gregorio Luri, pero a María -hmm. Blanco estuve con ella hace poco, Mm -hmm. precisamente cuando presenté mi libro. O sea que Mm-hmm. muy bien. Sí, sí. Pues esa es una, que casi la anécdota, ¿no? Pero bueno, luego, personas que han pasado por aquí, que tú citas en el libro. Bueno, María Blanco, por supuesto, también está por aquí, ¿no? Pero Xavier Sí, Pericay, Cristian, que es amigo, sí, también, Cayetana, sí, Teresa Freixes, Iñaki Yacuría, sí, Ramón sí, González Ferriz, Inger Enquist, que está por aquí en Madrid. Bueno, todas estas personas, así un poco a bote pronto, todas han pasado por aquí. claro, O sea, que ya te va dando un sí, poco la sí, pista, sí, ¿no? De por dónde sí, vamos, sí. ¿no? O sea que estamos en casa, estamos en casa. Total, total. Entonces, organizaciones que citas. A ver, de nuevo, todo de las notas que he ido tomando. Heterodox Academy, que yo creo que fui la tercera Sí. persona de Canadá en apuntarme, después de hablar con Sí. John Hyde, Perdona, ¿no? pero ¿has entrado a la página de Euromind, tú? Sí, claro, claro, claro. Sí, Desde sí, hace tiempo. verás que es Está abajo, de sí. las páginas. Está Heterodox Sí, Academy sí, 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 también. sí, sí. Sí, sí, lo Sí, vi sí. allí, ¿no? Pero bueno, que es una cosa que no sé que ahora que me he trasladado aquí, he ido a ver quién estaba en Heterodox Academy en España. Creo que está María Blanco, creo que está Carlos Rodríguez Brown y no conozco mucha más gente. O sea, ya éramos pocos ¿Qué en me Canadá y dices? No, estábamos al pues lado. no lo he No se, con- mirado, no lo he mirado. no se conoce mucho. Por supuesto, Sí, sí. Quillette, ¿no? Que es una Sí, revista para mí sí. de referencia, ¿no? Hablas en el Oye, libro de. he publicado un Quillet, Sí, un sí, sí, Quillet. lo he visto, no lo he leído, me lo he apuntado para ir a tu. Sí, Es que he acabado sí. tu libro justo, como se dice, en el último segundo antes de que empecemos a grabar, ¿no? Pero voy a ir al artículo. En Quillette estuve también, bueno, yo conozco a Claire Lehmann y conozco al editor canadiense, que es también un poco el Sí, segundo de Quillette, sí, porque Quillette hizo, yo creo que en el 2010, en el 18, pero no recuerdo muy bien si fue un año antes o un año después, creo que fue el 2018, la única reunión que se ha hecho de suscriptores de Quillette en el mundo fue en Toronto. ¿no? Sí. Creo que hicieron otra cosa en Anda. Londres o algo así. Y entonces, claro, estaban todos, no todo el mundo, se vinieron a Toronto y tuvimos una fiesta, pero algo, vamos, algo que como estamos grabando es un poco inconfesable, pero estuvo muy divertido, muy, muy, muy bien, ¿no? Qué bien, qué Referentes envidia. intelectuales comunes que tenemos. Bueno, aquí por donde empezamos, ¿no? A Jan Hirsi Ali, los Pinker, tanto Susan como Stephen. Últimamente me gusta mucho más Susan, ¿eh? ¿Ah, Quizá porque sí? me he leído, sí, parece mucho ¿Sabes más que profunda. se va a publicar el The Bill Effect en ¿Ok? español ahora? Ah, pues Sí. qué bien, ¿no? Y Qué bien. le estoy haciendo el prólogo a Susan. Estupendo. Te hacen al final la carta esta que incluyes, al final para el premio que Sí. te dieron, está preciosa, sí, sí, está muy bien. No, Susan, No, no, quizá porque la conocí bastante después, sin saber que era hermana de Stephen Pinker, ¿no? Y me pareció una maravilla su libro. y Vamos, además como persona, la verdad es que estaba pensando el otro día que de lo mejor que de la aventura de Bruselas ha sido conocer a sí, Susan, lo porque contabas. mantenemos una amistad y nos escribimos, en fin, es una persona extraordinaria. Sí, Ujú. sí. O sea que No, haces no. bien en amar a Susan porque Sí, es un poco que una es cosa te lleva a otra, muy ¿no? amable.
Yo llevaba mucho tiempo leyendo a Camille Paglia, por ejemplo, y claro, una cosa te lleva a la otra, te empiezas a interesar un poco no empiezas a interesarse, sino que dada cómo está la cuestión del feminismo ahora, que también me gustaría hablar un poquito contigo de esto, pues claro, empiezas a buscar y empiezan a salir este tipo de referencias. Entonces vas aquí, al final está todo unido, ¿no? Y unas cosas te van llevando a otras. Pero bueno, entonces, si quieres, para empezar, una pregunta muy retórica y muy tonta. ¿Estamos en buena compañía? No sé en tu caso, pero yo creo que la mayoría nos hemos metido en este mundo de una forma un poco solitaria. O sea, que no es que alguien me dijera, ves por ahí, ¿sabes? Tú empiezas a leer por tu cuenta, ¿eh? Porque la verdad es que, bueno, yo he estado en la universidad y me he licenciado, pero la exploración la he hecho yo, ¿sabes? O sea, poco a poco pues me ha llevado por unos caminos y es ahí donde nos hemos encontrado, pues ahora contigo, ¿no? Pero sí que es un tipo de pensamiento, bueno, pues que te va llevando por aquí. Yo muchas veces reconozco que no estoy, me gustan los libros, me gusta ir a las librerías, pero yo donde sigo hilos es en las bibliografías de los libros que me interesan, ¿sabes? Pues un libro de Pinker, entonces yo voy siguiendo y voy buscando. En fin, es que tengo un mundo pues que me he ido haciendo yo. Mira, bueno, tipo, aquí tienes parte de mi biblioteca, ¿no? Que yo creo que si vinieras aquí, pues te encantaría rebuscar porque coincidiríamos mucho. Sí. Hola, Teresa Jiménez Barbat visita por primera vez el programa. Teresa es licenciada en Antropología por la Universidad de Barcelona y perteneció al grupo que fundó Ciudadanos. Fue la creadora de plataformas de pensamiento y debate como Tercera Cultura y el foro Humanismo Secular. Teresa fue diputada en el Parlamento Europeo entre 2015 y 2019 y durante su estancia en Bruselas puso en marcha el proyecto Euromind, un foro de debate para apoyar una política europea basada en la ciencia, la razón y el pensamiento crítico, y al cual invitó a pensadores como Richard Dawkins, Steven Pinker o María Elvira Rocabaria. También es fruto de su etapa como eurodiputada el libro 1000 días en Bruselas, donde a modo de diario narra su esfuerzo por llevar la ciencia y el humanismo a las decisiones adoptadas por la Eurocámara y las dificultades que se encuentran por el camino. Además de conversar sobre el libro, trataremos del estado del liberalismo en España y en Europa, de los prejuicios irracionales que paradójicamente muestran algunos representantes políticos en nuestras muy avanzadas democracias europeas, de los estragos que causa la ideología woke y de feminismo, ecologismo y nacionalismo. Sigue por favor apoyando este proyecto viendo el programa y suscribiéndote a mi canal de YouTube y en mi página web pacobeltran.com, escuchando el podcast en audio en tu app favorita, haciendo comentarios y difundiéndolo en redes sociales. Ahora seguimos con Teresa Jiménez Barbat. Sí. Si te sirve de consuelo, por el tópico, ¿no? Yo que sí estoy en la universidad y trabajo en la universidad, este tipo de referencias, este tipo de debates, en su mayor parte no están en la universidad, que es una cosa como muy mainstream y están... Y es el templo de la corrección política, ¿no? Por usar un poquito tus expresiones en el libro, ¿no? Entonces, quiero decir, da igual que estés en la universidad, que no estés en la universidad donde estás. Esto requiere de casi de una cosa arqueológica, de ir buscando, ¿no? Y ir tirando de hilos, etcétera, ¿no? O sea, que esto está fuera totalmente de la universidad, ¿eh? Está fuera. Y poco a poco, pues tú vas entrando y entonces te vas encontrando ya con personas y que te van aportando, pero estamos, no sé, como si fuera una especie de corriente que nos va llevando ahí. Y es una pena porque si nos va llevando ahí, la fuerza de la atracción de este mundo de ideas, ¿no? Que es, para mí, realmente el pensamiento del siglo XXI, el pensamiento que está fundamentado en la ciencia, en el humanismo, ¿no? Y convergemos aquí y además, pues, yo siempre había pensado, desde hace muchos años, que todo ese tipo de pensamiento tiene una proyección en la política, debería tenerlo, importantísimo. Tú que has leído el libro, pues esto realmente es el tema del libro, ¿no? Ese tipo de pensamiento, ¿cómo es que no está dentro de la política? Y en el libro pues explico pues, lo que veo en Bruselas, esta inercia, ¿no?
bueno, pues a ver, pues muchos políticos pues están donde están pues porque es un puesto de trabajo también, ¿sabes? Pero no se dan cuenta de la necesidad de utilizar todo esto para la política. Y de hecho, pues ahora que nos encontramos, estamos viviendo pues esto tan terrible de la guerra en Ucrania, pues casi una consecuencia, ¿no?, de todo esto también, de haber negligido pues, cuestiones sobre las energías, todos los prejuicios sobre las nucleares, no darle importancia a determinadas cosas, ¿eh? Y luego pues al final pues te lo encuentras. Yo creo que en el libro lo encontrarás, porque yo empiezo hablando de que la pandemia nos ha hecho aterrizar, ¿eh? Que cuando yo estaba en el Parlamento pues hablábamos de las emergencias climáticas que no son tan urgentes, del feminismo, incluso que lo digo así, en las directrices de los neumáticos de camiones. Pero realmente la pandemia nos hizo aterrizar, pero estaba por llegar aún algo mucho más fuerte, que ha sido esta guerra. Esta guerra nos ha puesto enfrente de una revisión de todo, ¿no? Y vamos pues como una excursión de niños, donde en un mundo donde no pasa nada, donde pues sí que pasan cosas y tienes que defender valores y tienes que tener las ideas claras, y por suerte tenemos pues una producción de gente en la ciencia, en la filosofía, pues que va trabajando y va haciendo avanzar al mundo. Y es eso, ahí donde nos encontramos, ¿no? Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo con esto porque de golpe parecía que los debates periodísticos, sociales, políticos en la universidad, en todos lados, que todo estaba centrado, por lo menos en mi caso, mucho más, porque a mí, por ejemplo, la gran parte de la pandemia me pilló en Canadá todavía, y todas estas cosas que hablas tú de woke, etcétera, que aquí hemos tratado en el programa un montón, esto allí es el horror absoluto, comparado con lo que es aquí. Aquí está mal, ¿no? Pero es que allí, tú lo sabes también, has estado en Canadá, conoces el panorama de Estados Unidos, es un absoluto horror intelectual. No se aplica esto, es otra cosa. Pero de golpe, cuando llega la pandemia, parece que esto desaparece y que cualquier debate es más, ¿sabes esta expresión antigua, ¿no?, el debate entre cañones y mantequilla, ¿no? O sea, todas estas chorradas desaparecen y llega esto. Y luego, como tú dices, la cuestión de la guerra. Es que estamos hablando de cosas fundamentales, ¿no? De la vida de gente en Europa, de la libertad, y todo lo demás que es una absoluta memez, desaparece. Pero yo soy un poco pesimista esto. Yo creo que simplemente la gente está, los que tú llamas magufos en el libro, y la gente que tiene estos prejuicios y también anticientíficos, etcétera, están agazapados todos. O sea, y estos no van a soltar el hueso. Cuando esto se normalice un poco, y espero que se normalice, que esta guerra pues se resuelva de una forma, o que se resuelva simplemente en algún momento y tal, estos van a volver. O sea, esto lo tengo clarísimo. Bueno, porque esta gente continúa en sus lugares privilegiados, muchas veces también viviendo del erario público, si tú quieres. Que no han tenido que salir nunca a luchar, y están pues ahí pensando, bueno, a ver, ahora que no se giren hacia nosotros y nos diga que tenemos la culpa de algo. Están calladitos y naturalmente que van a volver porque no saben hacer otra cosa. Ya te digo, yo hice antropología me licencié, pero era antropología cultural, y yo me pasé toda la carrera, y eso que tenía, bueno, qué conocimientos tenía yo con 20 años, ¿no? Pero me parecía todo muy raro. Me parecía muy raro que nos acercáramos a investigar, a mirar pues una sociedad, lo que sea, y tú tenías que ponerte unos anteojos de entrada. O lo mirabas desde el punto de vista marxista o del psicoanálisis, ¿no? Y yo en aquel momento ya me daba cuenta de que, bueno, habría que quitar, ¿no? Precisamente quitar, ¿no? Todas estas gafas de colores para acercarse a la realidad. Y poco a poco me fui dando cuenta que esto era la ciencia, y me fui acercando ya a la antropología evolutiva, que es que no se daba en absoluto para nada. O sea, que todo esto pues ya me lo he tenido que ir haciendo yo sola, disfrutando muchísimo por el camino, aprendiendo mucho sobre mí, sobre la sociedad, sobre todo. Pero bueno, esto es un pensamiento que aún es totalmente hegemónico dentro de eso que llamamos las élites.
y que va calando y calando, calando. Supongo que en el fondo porque es una argumentación bastante simple, ¿no? Pues en todos, ¿para qué te voy a decir? La energía nuclear es mala porque estas radiaciones no sé qué, todos son cosas muy simplistas. El discurso feminista también, ¿no? Sí, ahora iremos en detalle con todo esto porque me gustaría que lo Sí, miráramos un poco sí. tal, ¿no? Pero vamos, yo no lo sé porque Claro. no he estudiado antropología, pero solo por dos cosas que has dicho, a mí me parece incluso respetable respecto a las cosas que hay ahora. O sea, el marxismo y el psicoanálisis me parece algo totalmente respetable en comparación con las teorías de la interseccionalidad y estas cosas que son una absoluta locura y que yo las he tenido Sí, que sufrir en la claro. universidad, ¿sabes? Es que esto sí que es una verdadera absoluta locura, ¿eh? Y es una inquisición. O sea, ha llegado un momento que es una inquisición. Ya, El marxismo todavía, pues decías, oye, pero ya venía de ahí, ya venía de ahí, sí, porque claro, cuando porque tú abandonas todo lo que sea basado en la evidencia, en los hechos, en los estudios rigurosos, en las estadísticas, en no sé qué, y tienes que ampararte en discursos, en relatos, pues que tienen elementos de fantasía y además tú no puedes contestar porque hay como una aura de religiosidad alrededor de esto, pues a partir de exacta. aquí puede degenerar y ha degenerado, pero ya viene de entonces, ¿eh? Claro, bueno, no, viene de para mí, vamos, también es una cosa que he hablado mucho, lo he hablado aquí y es algo que me interesa. ¿De dónde viene todo esto? Yo creo, y coincido, yo creo con mucha gente que, a ver, una vez se desacredita, por ejemplo, el marxismo, es decir, hay una guerra ideológica perdida, ¿no? Después del consenso de posguerra, todo esto, el marxismo queda totalmente desacreditado. Y por no irte ya a los historiadores, digamos, que tienen una cierta cabeza, un cierto background que dice el marxismo como teoría histórica es un desastre absoluto, esto no se sostiene por ningún lado. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede al marxismo? El posmodernismo. Del posmodernismo han salido todos los males que estamos viviendo, pero todos, ¿eh? Uno detrás de otro. Es decir, todo sale de esto, ¿no? Y ahí estamos, y el posmodernismo en sí. Vamos, yo no le deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, que se sumerja en los textos de Kristeva y de Lacan y de no sé qué, pero es que es infumable, ¿no? Y no tiene ningún sentido, Sí, incluso sí. Derrida y todo esto. Pero básicamente lo que dice el posmodernismo, simplificando mucho, es que nada existe, que todo relato y que todo es opresión y que no sé qué y no sé cuántos. Claro, Pero vamos, como que claro. nada existe, la realidad no existe, la gravedad no existe, en fin. Pero de ahí venimos, ¿eh? Pero yo creo que estos de ahora, estos activistas woke ahora, ni siquiera saben lo que es. A ver, le dices Derrida y le suena como, yo qué sé, vete a saber a qué le suena, no Sí, han sí. leído nada, es que encima no han leído absolutamente nada, ¿no? No, no Pero digo bueno, nada. oye, has venido a hablar de tu libro, ya lo has dicho, entonces vamos a hablar de tu libro un poquito. Mira, lo tengo por aquí, 1000 días en Bruselas, el diario irreverente de una eurodiputada. ¿Sabes un poco cómo he leído yo también tu libro? Como si fuera, Sí, a ver si coincides o no, como si fuera un inventario de decepciones, ¿no? Por un lado estás decepcionada con el grupo parlamentario liberal en el Europarlamento, con las personas que se supone que basan sus ideas en el pensamiento crítico y en la ciencia, claro. con los Sí, sí. cobardes que no se atreven a ir que piensan que la opinión pública, sea lo que sea, eso se les va a echar encima, con Bruselas, que no es para ti, bueno, por supuesto, es el templo de la modernidad, ¿no? Te cito con tu expresión, con Ciudadanos, ¿no? Entonces, por un lado, exagero con esta descripción que estoy haciendo y por otro lado, también cuando lo iba leyendo pensaba, narices, ¿de qué te extrañas? ¿No? Porque yo esto es lo que he visto en cualquier organización, ¿no? Yo creo que esto casi merece un axioma antropológico. Mira, ya que mencionas lo de la antropología, ¿no? Algo así como si fuera toda organización mínimamente compleja alimenta celos y egos y puñaladas en proporción al lucimiento personal que puede ofrecer, ¿no? Y yo creo que esto vale para la política, para la universidad, para el periodismo, para lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de todo esto? Un poco. No, pero es verdad que a pesar de que conocía pues bueno, esto lo que ha sido movimiento woke y el posmodernismo en las universidades americanas y que además salió de Francia, o sea que en fin, Sí, aquí sí, también estaba esa sí, sí. peste y todo esto. Pero no sé, sabes que aún vivimos en esta idea de que pues Europa, pues crees que no, pues miras al norte y son más avanzados y más leídos y más cultos. Además, yo iba a un grupo liberal que de entrada pues ya tiene que mostrarse liberal y abierto en el debate de las ideas.
sí, quizás sí que fui un poco inocente, sí que es verdad que llegué allí y pensé, ahora yo voy a poder hacer cosas, voy a tener medios y además aquí les va a encantar lo que yo hago porque, bueno, pues voy a traer a este, voy a traer al otro, vamos a tocar temas de una forma desde la ciencia. Yo de verdad llegué y pensé que esto sí va a haber en el grupo liberal, oye, pues mira, fíjate, esta pues va a entrar en este tema de esta forma, de la otra y tal. Y luego pues me encuentro con que no era así, porque además pues ya llevaba unas inercias del pasado, mi grupo liberal cortaban el bacalao los nacionalistas hispanos desde hacía tiempo y ya habían hecho toda una propaganda en contra de los que íbamos a llegar, ¿no? Que éramos pues así como muy sospechosos y tal, ¿no? Bueno, pero así todo, yo estaba convencida de que, bueno, que esto era una cosa que iban a apreciar. Y sí, es verdad que de entrada ya voy fuerte, ¿no? Porque el primer acto que organizo pues, es sobre las raíces del nacionalismo y con las personas que llevo y tal. Y esto pues ya en un lugar donde, bueno, pues que llevan una línea como que no quieren molestias y no quieren jaleos y que tal. Y bueno, pues ahí chocamos porque a mí me parece que sí, que hay que ir a los jaleos, hay que tocar los temas, hay que encararlos, porque todo lo que no se discute, no se habla, no se hace, se va enquistando y luego pues tiene consecuencias todo esto. En el libro lo digo. A la hora de votar, ¿no? Que yo insisto en que quiten cosas que no vienen a cuento, ¿no? Es que me encuentro con de todo, es que me encuentro de todo, no solamente el tema de feminismo y hablar de temas de género en cualquier cosa, sino que también pues es que me encuentro pseudociencia también, porque me encuentro pues unas enmiendas sobre homeopatía para productos veterinarios. Y claro, ya a nadie le importa. Y piensas, y los demás te dicen, bueno, es igual, pero es que no es nada y además quedamos bien con los húngaros, que son los que... Digo, pero es que no es eso, es que si tú lo permites, vas empujando las políticas en una dirección, ¿sabes? Y que hay una responsabilidad que va mucho más allá de que nos podamos entender y que todos estén contentos al final, que yo lo entiendo, que hay que llegar a un acuerdo, pero es que a veces tienes que decir, pues no, pues yo esto no, yo voy por mi cuenta y tal. Y bueno, en mi libro me quejo de que no me quieren, de que Ciudadanos pasa de mí, que no sé cuántos, qué tal, pero también reconozco que esto para mí es una oportunidad. Es una oportunidad porque, bueno, pues hago bastante lo que me parece que tengo que hacer. Y no todo el mundo puede, no todo el mundo puede en un grupo político, en una delegación. Pero, en fin. Una cosa que sí me extrañaba un poquito, es que no me extrañaban, es que no sé cuál es el verbo que podría utilizar aquí, es lo de ALDE, lo del grupo de liberal que ahora se llama Renew Europe, ¿no? Entonces, eso sí me sorprendió un poquito, ¿no? Porque claro, visto desde fuera, sin saber qué pasa dentro del grupo parlamentario y cuáles son los juegos de poder y estas historias, y luego teniendo hasta hace relativamente poco el presidente del grupo parlamentario, que era Guy Verhofstadt, que lo pones a caldo en el libro, ¿no? Pues uno, claro, lo que ve es, claro, sus discursos ante el plenario, ¿no? Y siempre parece un tipo sensato, ¿no? Entonces, claro, se desmonta un poquito al conocer cómo funcionan las cosas por dentro, pues es un poco sorprendente, ¿no? Pero bueno, lo que yo quiero decir de esto es que nos queda en Europa, ¿no? Si también el grupo de los liberales también hay estos juegos de poder, si quieres, no sé un poco cómo llamarlo, llámalo tú como quieras. ¿Qué nos queda? Porque mira cómo funciona el Partido Popular Europeo, mira cómo funcionan los, ¿cómo se llama? Socialistas y demócratas o cómo se llaman, ¿no? En fin, ¿qué nos queda, no? Yo la verdad es que no sé lo que nos queda. Yo creo que esto es la gente con su voto y sabiendo que cualquier organización, cualquier partido, con el tiempo, pues irá cogiendo los mismos vicios que cualquier otro, ¿no? Y bueno,
Pero uno piensa, los liberales no, Sí. ¿no? Los liberales están por encima de esto. Pero no, también es un poco pensamiento mágico esto, Pero yo lo sé. yo también pensaba que los liberales estaban por encima de esto. Pero bueno, hay mucha gente que intenta hacer carrera en su país, en las instituciones europeas, la gente gana pues buenos sueldos en las instituciones, Mm, entonces tiene que moverse por las moquetas, tiene que... Eh, bueno, Verhofstadt es un político, un orador brillante, tiene algunas ideas muy claras, pero bueno, pues él no deja de ser una persona que también tiene unos intereses por allí y desde luego no pasan por las cosas que me parecen importantes. ujú, ujú. Y bueno, yo soy solamente una persona, ¿no? Más habrá gente que te dará pues otras visiones de Verhofstadt que en algunos momentos pues No era tanto por las cuestiones de relación personal o incluso, si quieres, organizativa, cosas dentro del grupo y tal, que cuentas muchas cosas, ¿no? Sino lo que me sorprende de verdad es, vamos a ver, que Verhofstadt estaba aquí cuando el golpe de Estado en Cataluña, en el 2017 y no sé qué. Entonces luego esas tibiezas que cuentas, ese tomar posición un poco sí pero no, un poco ponerse de perfil, ese tipo de cosas son las que me sorprenden. A eso me refiero y no tanto a, bueno, pues eso, relaciones personales, ¿no? O cosas que pasan en privado o lo que sea, ¿no? Eso es lo que realmente me sorprende, ¿no? Esa falta sí. de tener las cosas claras, no sé cómo decir, ¿no? Bueno, pues hay unos tópicos y la gente pues es muy sensible a esto. Quizá en algunos temas económicos y tal, pues uno pueda ser más agudo, más interesante, pero hay una serie de cosas que aún no han llegado. Aún, eso que a ti y a mí nos interesa, Uh -huh. pues allá en el Parlamento, en términos generales, interesaba a unos cuantos, pero muy pocos. O sea que Ya. Y otra cosa que también, claro, que hablas mucho en el libro, después de leer todo lo que cuentas ahí, no acabo de entender al final la ojeriza que te tenía la cúpula de Ciudadanos o Albert Rivera, que también, esto lo he hablado también con Xavier Pericay y es un poco la misma historia. Bueno, es una conversación pública porque está grabada y es uno de los programas que hice hace un tiempo, ¿no? Pero, sí, y pues ya después me de lo leer miraré. su libro también, ¿no? Sí. Pero, y porque siempre, por lo mismo que te estaba diciendo que me interesaba mucho ALDE o Renew Europe, los liberales en Europa, pues lo mismo en España, ¿no? Y más después de todos los, vamos a ver, todos los problemas, entre comillas, que ha habido durante tanto tiempo con el bipartidismo en España, etcétera, que luego parece que al final lo ha hecho bueno, ¿no? Porque lo que ha llegado al final tampoco es que ha sido mucho mejor. Pero bueno, entonces cuando al final parece que cuaja una alternativa liberal o una opción liberal, que no es la primera ni mucho menos, que al parecer, bueno, UPyD lo era, CDS lo era, UCD lo era, etcétera, pero todas han acabado como han acabado. Entonces parece que cuaja algo, de repente se derrumba todo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿por qué esta manía, por qué esta animadversión hacia los que estabais en el grupo fundador de Ciudadanos por borrar todo lo que había antes de que llegara Rivera? Porque incluso si eso fuera así, ¿no? Esa pulsión adanista, si quieres, de antes de mí no había nada, ¿cuál era la amenaza después? O sea, no lo puedo entender tampoco, ¿no? Lo digo totalmente Yo serio, tampoco ¿eh? lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo porque, como digo en el libro, porque ahora también, mientras estaba esperando la entrevista tuya, pues he revisado un poco el libro, estaba mirando Mm, cosas. Y esto lo encuentro de una miopía muy grande. Es que no lo acabo de entender porque eh, yo creo que aportaba elementos que podrían haber hecho Ciudadanos muy distinto y bastante original y aportar cosas nuevas que seguramente no hubiera sido un partido masivo, pero que podía haber habido mucha gente que siguiera todo esto, ¿no? Ese tipo de ideas y tal. Yo no lo acabo de entender tampoco este tema de la ojeriza. Debe ser como de controlarlo todo, de cualquier persona que nos haya discutido en algún momento, pues ahora si viene aquí, pues será también para, ¿sabes? Es como una especie de ordeno y mando de control desde los partidos
y al final se pone todo en la proyección del líder, ¿no? Cuando no es eso, o sea, se trata del país, o sea, que empezamos esto porque teníamos unas ideas, porque nos parecía que la sociedad no funcionaba bien y aportábamos una serie de cosas, pero no lo vamos a quemar todo y a ponerlo todo en función de que un señor vaya a ser presidente del gobierno. ¿Está preparado? ¿Vale la pena? Sí, claro, va a tener una carrera estupenda y tal, ¿no? Pero no era eso lo que queríamos, es que no nos interesa para nada, no es eso. Pero no, pero el partido pues ya, y como te digo también, pues el partido también son lugares, son puestos de trabajo. Cualquier... volver a introducir a alguien, pues quiere decir que otro quizá tiene que salir o tiene que correr el escalafón o lo que sea. Es que a veces son cosas tan humanas y tan pequeñitas también como pueda ser eso, ¿no? O que no te entienden. Realmente han recogido un partido con unas ideas, una serie de personas y hay algunas cosas que las entienden y que las ponen a funcionar y este partido tiene una inercia y gana unos votos y tal, pero no aportan nada más, no lo desarrollan, no, ¿sabes? Se vive un poco de las rentas antiguas y no hay nada nuevo ahí. Y yo creo que la decadencia empieza precisamente aquí, ¿no? Porque no puedes vivir siempre de los mismos tópicos, de pensar que eres el centro y que el centro es, pues ni tú ni yo, la mitad. ¿Sabes? No vamos a ser tan de izquierdas como PSOE ni tan de derechas, no sé qué. Y vamos a invitar a unos y a los otros para que se vea que no somos ni unos ni... No, eres tú el que tiene que proponer cosas, que tú puedes. Olvídate de dónde estás, el centro, todo esto. Pero esto es una tontería. Tú aporta cosas, que hay muchas cosas para aportar. Y es que es todo. Es que al principio teníamos pues unas ideas, ¿no? Era un laboratorio de ideas, pero luego pues ya... Y ya te digo, cuando voy a Bruselas, en principio yo todo lo que hago lo quiero poner al servicio de todo esto. Es como una oportunidad de desarrollar todo aquello que hablábamos en las cenas, que tal, no con todos, porque no todo el mundo estaba en esta línea, pero bueno, pues unos cuantos, pues sí. Y eso es lo que hago y yo espero pues que me digan, ostras, pues fíjate, pues esto es lo que queríamos hacer, eso ha estado muy bien y tal. Silencio absoluto, pero es que incluso en momentos donde intento hacer una exposición sobre la contestación constitucionalista en Cataluña y una serie de fotografías y tal, que tengo muchos problemas con las fotos también de la agencia EFE, ¿sabes? Que no les parece bien, pero bueno, y con la obra de Boadella, de Memorias de un Bufón, que me parece muy representativo, un director famoso a nivel europeo, con una trayectoria, reconocido, que tiene esta obra de reflexión sobre lo que ha sido el nacionalismo en Cataluña. Oye, pues me encuentro que no, O sea, que es una cosa que no se puede hacer. Pero cuando me machacan y no me dejan hacerlo y todo esto, nadie me dice nada, nadie de Ciudadanos. Pero ¿cómo puede ser que desde Ciudadanos no me defendáis, no salgáis a decir, pero ¿cómo puede ser esto que uno de los fundadores del partido no le dejen hacer? Solamente Gibraltar hace una especie de artículo donde no me menciona, como si me estuviera surgido en el Parlamento, yo qué sé, por generación espontánea, pero no digas nada de Teresa, que es una maldita. No sé, es que es tan tonto. ¿Qué amenaza soy yo? A ver, ¿qué amenaza soy yo? Yo no quiero ser presidenta del gobierno, ¿sabes? Solo quería que me dejaran hacer las cosas que me parecían que eran importantes, que deberían haberlo sido para ellos. En principio lo eran. Bueno, pues... Tú viendo lo que ha acabado pasando, porque aquí también cuentas cosas creo que llegas hasta el 2019, aunque luego tienes tu epílogo al final, que cuentas cosas, incluso referencias 2021, etcétera. Pero tú viendo lo que, de hecho lo añades ahí, haces un resumen, etcétera. Tú viendo lo que ha acabado pasando en Ciudadanos, ¿tú te sientes vindicada en las cosas que estás contando en tu libro? La verdad es que me duele tanto que no me siento vindicada ni me siento nada. Me siento más bien fastidiada, porque era algo que podía haber sido importante y al final, pues ¿cómo ha ido? Es que yo ni siquiera ahora, Ciudadanos aún vive, pero es que no lo sé si voy a votarles en las próximas elecciones. Es que no hay nada aquí.
tampoco hay en otro lugar, ¿eh? O sea que, no sé, la verdad es que Bueno, pero, sí, perdona, Teresa, vive nominalmente, vive con respiración asistida. Yo no sé el recorrido sí, que va a por tener, eso, porque por sabes que eso. en España, Sí, España es un país también muy cainita, donde al que sube, pues le empujas hacia arriba, el que sí, baja lo aplastas, también. Esto, absolutamente. yo creo que esto no es parte de la España negra, de la leyenda negra de la que tanto hablas en el libro, ¿no? Pero yo creo que esto es algo real, ¿eh? Es decir, es que Sí. a la gente que va bajando, No, la no, no, empujas hacia abajo, ¿eh? la gente nos apuntamos a caballo ganador. Parece que esto Uh-huh, va de subida, pues yo me apunto. ¿Eh? uh-huh. El fenómeno independentista en Cataluña también es porque mucha gente pensó que como eso salía en las noticias, en todas partes, todo el mundo hablaba que sí, que vamos a ser un país independiente, pues la gente se suma, pero se suma porque se está decrecida y están con el movimiento decrecida. Luego ahora, por suerte, la cosa ha ido de baja, ¿eh? Porque esta gente pues también pues está otra cosa ahora. ¿Tú no piensas que estamos peor ahora que en tus años de Bruselas? O sea, en las cosas que cuentas respecto, por ejemplo, a la incorporación de la ciencia en las decisiones políticas, respecto a la ideología woke, que está por todos lados, la corrección política, los prejuicios, en la situación de España, que vamos a hablar, ¿no? Este gobierno que parece que no, y a veces te he dicho que es que parece que no había líneas rojas, ¿no? Cuando ponía una línea roja que te escandalizabas de lo que estaba pasando en intervención obscena de las instituciones, etcétera, hay otra línea roja que se va a pasar después. O sea, es algo que no hay límite, ¿no? Sí, ¿No estamos peor que exactamente. las cosas que te escandalizan a ti o que te fastidian a ti en el libro? Pero hay algunas cosas que parece que solamente puedes volver al camino bueno a base de bofetadas. La guerra es una bofetada muy grande. O sea, a mí me han intentado cancelar actos porque llevaba Lombo, que es un defensor también de la energía nuclear, ¿no? Tú ya sabes cómo he tenido que batirme el cobre por los transgénicos, porque no tienen nada de, a ver, como todo, ¿no? En un sentido general, pues es una tecnología muy comprobada y tal. Pero, o sea, que al final la gente se va a tener que callar, porque dentro de poco a mí me parecería lo más sensato con lo que estamos viendo, que se empezara a explorar en Europa la posibilidad de ir despertando algunas instalaciones nucleares que están ahora pues de bajón o cerradas o semicerradas, crear algunas nuevas, valorar la posibilidad del fracking porque antes se hacía y ahora se ha dejado de hacerlo porque no necesariamente tiene que ser pues algo que envenena los pozos de agua y no sé qué. En fin, es que hay mucha pseudociencia desde los medios de comunicación, etcétera. Los transgénicos, a ver, habrá que volver a considerar algunas cosas y se tendrá que hacer ahora. O sea, que muchos de esos tabúes que nos han demonizado, nos han llamado de todo, pues ahora quizá, ¿sabes? Habrá un poco de silencio, bueno, pero no, porque ahora las cosas han avanzado mucho, porque no es lo mismo que hace 5 años. Ahora no sé qué, hay el reactor no sé qué tal. O sea, vas a ver en prensa como, sí, bueno, pues eso es transgénico, pero esto es no sé qué, porque tampoco quiere decir que no sé cuántos. O sea, bueno, pero es que, ¿sabes? La pérdida de tiempo tan grande que hemos tenido con todo esto. Esas ensoñaciones. Claro, pero es un poco como Eso, lo que estás contando, perdona, Teresa, que te interrumpa, ahora sí es. Tal como lo estás diciendo, parecen las preocupaciones de gente ociosa ¿cómo se dice? Como se dice en inglés, take for granted, ¿no? El que da por hecha la democracia, que da por hecha una paz que la mantienen Los Ángeles o algo así, que nosotros no tenemos que hacer nada, sino seguir jugando a la PlayStation, ¿no? O sea, son las preocupaciones de una generación que afortunadamente no ha tenido que enfrentarse a nada serio, de enjundia. Y ahora cuando llega todo esto, dices, oye, vosotros que estáis con que no, que para detener la guerra hay que poner unas flores en el fusil de los rusos y tal, como si lo digo por la imagen esta tópica, ¿no? Claro, pero sabéis que Ucrania era el granero del mundo, ¿no? Entonces, eso lleva a que dentro de un tiempo vaya a ser muy complicado alimentar animales con grano. Igual no hay pan en los supermercados. Yo qué sé, estoy inventándomelo un poquito, no inventándomelo, pero quiero decir, ese tipo de cosas que son, como decía antes, cañones y mantequilla, no son chorradas woke, no son bobadas de vamos a... parece que todos los debates que hemos tenido y que han monopolizado no son una generación de adolescentes,
cuando digo adolescentes me refiero también a los políticos, ¿no? Y ahora hay que enfrentarse a cosas muy serias, como decíamos al principio, ¿no? No sé, me parece, como lo que estoy diciendo. Esto, yo no sé cuál es el número de fuentes que alimentan esto, ¿no? Pero bueno, puedes tener la escuela perfectamente, porque hay unos mensajes facilones que se les dan a los niños sobre un ecologismo pues muy tópico, una serie de cosas, el miedo nuclear que también se ha cultivado, todo el tema de... Hay mucho, pues... Hay profesores de todo y conocemos gente maravillosa, tienes a Gregorio Luri y tantos otros, ¿no? Pero también hay muchos bueno, pues que no dan más de sí, pero tienen su autoimagen de profesores o de maestros, ¿no? Pues este sentimiento de superioridad que necesitan algunas personas, ¿no? para sentirse mejor. Luego, pues también, bueno, la universidad ya ni te cuento. Luego, el dinero público. A ver, ¿sabes? Es que el dinero público, cuidado con el dinero público, porque es que el dinero público alimenta también cosas que si no fuera porque existe este pesebre, es que ni siquiera tendrían más desarrollo. ¿Eh? Hay que tener mucho cuidado porque crea problemas, o sea, alimenta problemas. A mí, por ejemplo, me toca mucho que me digan, pues he hecho una encuesta, yo qué sé, ahora te hablo de feminismo otra vez, de tal, de las techo de cristal, de no sé qué. ¿Quién ha hecho esta encuesta? Pues, y ves que es una organización feminista. Pero, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que esta gente, pues hay gente normal, o sea, necesita un puesto de trabajo, viven de esto muchos, ¿no? Y tienen que seguir creando, diciendo que los problemas siguen, que no sé qué, no sé cuántos, y alimentándolos. Tenemos que ir con mucho cuidado porque somos una sociedad tan rica que también se va tanto dinero por ahí que alimenta problemas porque hay gente que vive de determinados temas. Y esto, pues no sé, se tendría tendría que haber un partido que dijera, bueno, vamos a ver, necesitamos el dinero para cosas importantes y no solamente para ese tipo de tópicos, ¿no? No sé. Volvemos a lo de antes, ¿no? El partido ya estaba, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, sin contar que algunos movimientos, y ahora se está viendo, han sido alimentados por dinero de enemigos de la democracia. Está Putin, pero bueno, a ver, Maduro ha dado un montón de dinero a unas asociaciones también, que a veces pensabas, bueno, esta gente ¿dónde saca la pasta para tanto póster, para tanta cosa? Pues de algún lugar venía. Oye, Euromine, a mí me ha parecido que lo seguía desde hace mucho tiempo y yo creo que desde que estuvieses en Bruselas, vamos, he visto muchos de los vídeos de actos que habéis organizado con nombres, pues como te decía antes, lo de las referencias, ¿no? Gente que no ha venido, yo creo que, por ejemplo, gente como los Pinker, pues tampoco se conocían en España, tampoco se conocían ni siquiera en Bruselas mucho, tampoco. O sea que entonces, ¿cómo está ahora Euromine? Que yo he estado brujuleando allí por la web. ¿Puede revivir? ¿Está haciendo cosas? ¿Hay algún plan? No sé, yo creo que sería una pena, personalmente. A ver, Euromine se nutría de los budgets que teníamos, los presupuestos que teníamos para hacer pues actividades los diputados, que eran bastante generosos. Y mientras yo pude hacerlo, pues lo hice. Cuando ya dejé de ser diputada, pues ya no pude hacerlo. Es cierto que Javier Nar, una persona muy generosa y que además pues estaba muy interesado en el trabajo que hacíamos, se ofreció como diputado a patrocinarlo él. Y de hecho hubo un acto a finales del 2019 con Rebecca Goldstein, que es la mujer de Steven Pinker, hablábamos de religión, y etcétera, etcétera. Pero luego llegó la pandemia. Entonces ya no se podía hacer nada, todo tenía que ser online y bueno, pues no seguimos. Ahora tenemos bastante perfilado un acto del que no quiero dar detalles, si me permites, claro. para junio, ¿sabes? Y creo que va a ser muy interesante. Y además tocando temas pues incómodos también, ¿sabes? Como todos. Como nos gusta hacer a nosotros, pero ya te iré informando sobre esto. Yo creo que, bueno, pues voy a disfrutar del dinero de Javier hasta
acabe su periplo como diputado. O sea que Sí. este año a ver si podemos hacer algunas cosas y luego el año que viene pues solamente tendremos unos meses, la primavera, pero bueno, ya no se ha podido hacer hasta ahora, pues vamos a ver si podemos hacer algo. Y no sé si este programa tuyo lo va a ver alguien que diga, oh, Esperemos que lo vea alguien. Apoyar Euroman y financiarlo. Alguien con pasta, dices. Bueno, estaría genial también. Claro. Oye, y lo digo por mí también, Sí, que me financien, que esto pasa. se hace por amor al arte también, por este lado. Pero bueno. Sí, sí. Pero, por ejemplo, el movimiento feminista yo creo que es una cosa que ya llega, respecto a lo que tú cuentas en el libro, pues incluso mucho peor, ¿no? En el sentido de irracionalidad. Por ejemplo, los hombres, ahora tú me dirás si te parece exagerado lo que digo, ¿no? Los hombres somos culpables por naturaleza. Los hombres nacemos cafres, unos brutos, ¿no? O algo así, todos, por serlo, ¿no? Y si encima un hombre es blanco y heterosexual, ya es responsable de todo lo malo que ha ocurrido en el pasado y de colonialismo, imperialismo, todo, y en el futuro, o sea, lo que estamos diciendo de que no te preocupa el medio ambiente, no te preocupa el futuro, etcétera, ¿no? Yo creo que nadie, pienso, nadie niega la violencia contra las mujeres. Es que nadie de los que estamos hablando de estas cosas la negaría. Es que hay que ser literalmente un cafre, ¿no? Pero yo creo que la violencia, que es real, ¿vale? Y que la sufren más las mujeres, no hay una persecución, no hay un genocidio, feminicidio, ¿cómo se llaman estas cosas ahora? Que es una violencia en contra de las mujeres en cuanto tales. Ningún cafre piensa estas cosas, simplemente actúa como un animal y ya está, ¿no? La violencia contra los hombres, como tú hablas mucho aquí en tu libro, no está por ningún lado. No está por ningún lado. Y luego creo que hay también un montón de adolescentes, de chicos, perdidos por este tipo de cosas, que yo los he visto, hablo con ellos, están absolutamente perdidos, nadie les está haciendo ningún caso. Por eso, por ejemplo, los libros de mi antiguo colega Jordan Peterson se venden tanto, ¿no? Porque escribe este tipo de manuales casi de autoayuda, ¿no? Que tampoco son nada sofisticados, quiero decir, lo que pasa es que el tipo es genio y figura, pero es que no hay nada de eso, ¿no? Entonces, por no hablar, por ejemplo, la abolición del sexo biológico. Estamos ya entrando en un terreno que negamos la biología. Esto es el sueño húmedo de los posmodernistas, ¿vale? La polémica trans. El otro día había un artículo de mi amigo Juan Claudio de Ramón en El Mundo sobre el día del 8M, ¿no? En el que se preguntaba retóricamente, ¿y soy feminista? Y él decía una cosa que a mí me gustaba mucho. Decía, yo no tengo una idea de igualdad entre hombres y mujeres, sino que estoy en ella. O sea, y yo me identificaba con esto. Es que decir, a ver, que a mí cuando me preguntan, ¿eres feminista? La pregunta me es extraña. ¿Cómo no serlo? ¿Cómo no estar? Ya estamos en eso. Antes estábamos hablando de la guerra y de la bofetada de realidad que ha significado, pues, por ejemplo, por el tema de las energías, por la alimentación, todo esto, ¿no? Pero hay una cosa que es terrorífica. El otro día vi un programa en la tele que hablaba de los hombres que intentan desertar en Ucrania. Los veías, yo vi este programa y en el maletero debajo de la ropa y no sé qué, pues salía un señor, porque lo paraba la policía de frontera y tal, y luego pues hay otros que intentan escaparse por las montañas como si fueran los maquis. Es algo, pero esto no es una bofetada de realidad. A ver, están reteniendo a los hombres para enviarlos a morir, seguramente. La idea no es que mueran, es que maten, pero que recibirán también. Y las mujeres, los niños, o sin niños. Las mujeres pueden salir. Ya está. O sea, no lo ves aquí. O sea, tú no ves nada raro. No te dice esto algo de las dinámicas entre hombres y mujeres. Es que muchas de estas personas que te dicen eso, que eres un hombre, que eres malo de nacimiento, no sé qué, ven el mundo como una foto fija. Y no ven detrás los años de evolución, de adaptarse a las diferentes circunstancias, que venimos de un mundo violento, que la gente no lo sabe. Aún tiene la idea de que venimos de unas Arcadias pastoriles, donde la gente era mucho mejor que ahora, que no era violenta, que esta sociedad violenta que vivimos, ¿verdad? Tú has leído a Pinker,
sea, vives en el paraíso. Y a Camille Paglia, igual. Y a Camille Paglia, vives en el paraíso, o sea, que no, o sea, tu sociedad no es violenta. Y que lo que tú ves ahora de que los hombres, pues, aún tienen una posición de predominio, pues, en la economía, no sé qué, esto tiene motivaciones fuertes detrás, sociales, evolutivas, que van cambiando naturalmente. El mundo que vivimos ahora es tan diferente. Tú ves una película de Doris Day, ¿no? Es un mundo increíble ya todo ¿no? De estas mujeres en su casa con el delantal y no sé qué. Ya va cambiando todo, pero la naturaleza humana, todo lo que hay detrás de nosotros es algo tan importante y se ignora absolutamente. ¿Por qué se están creando los hombres? Pues porque los hombres siempre han sido los que han ido a morir y a defender a las familias, a su tribu. Esto es algo ancestral y que te lo encuentras aquí. O sea, de repente ha salido aquí delante de ti. Yo no veo reflexión sobre esto. ¿Por qué tienen que morir estos hombres? ¿Por qué? Son blancos, heterosexuales, la mayoría, y están ahí rompiéndose la cara y dejando su vida, pues por una idea, por una defensa de su territorio, una defensa tuya, que nos están defendiendo a nosotros también. Sí que hay chicas y mujeres. El otro día vi que había muerto una madre de 6 hijos, que salió, pues también se alistó y tal, que hay que tener narices, que tienes 6 niños y tal. Pero, a ver, esto es minoritario. No futem. O sea, aquí hay cosas, hay diferencias. Mira, hablábamos de Susan, antes, que te cae muy bien y tal. Susan tenía un blog y hablaba, pues, de las diferencias entre los sexos, ¿no? Porque es su tema y tal. Oye, lo tuve que cerrar. Es que no podía soportar los insultos, los ataques. Tenía miedo a que la atacasen en su casa. O sea, ¿pero qué es esto? Claro. Y luego toda la filosofía queer, todas esas barbaridades que decías de negar el sexo biológico. ¿Pero qué es esto? O sea, yo soy atea, pero yo defiendo el derecho de los católicos a manifestarse, tener iglesia, hacer lo que quiera, pero no creo en la virginidad de María, no me pueden obligar. Y esta gente me obliga a creer en la virginidad de María. Mencionaba antes a Jordan Peterson, que se hizo famoso por su oposición a una ley en la provincia de Ontario, en Canadá, que categorizaba como delito de odio, hate crime, el negarse a utilizar los pronombres neutros. Sabrás la polémica esta, ¿no? Los pronombres neutros en el aula. Esto a mí me impactaba de lleno. O sea, yo estaba dando clase en ese tiempo, ¿no? Y yo me signifiqué, lo he dicho varias veces, ¿no? Me signifiqué públicamente en contra de esta ley. Digamos, cuando me lo preguntaron, a ver, yo era el último mono, Jordan Peterson, pues se hizo famosísimo con esto, ¿no? Pero es que hemos llegado a ver, todas estas historias no se quedan en una mera cuestión intelectual. Es que esto tiene consecuencias legales. Quiero decir, ahora mismo, una cuestión tan trivial y tan imbécil como es esto de los pronombres, ni siquiera lo podría decir en Canadá, porque esto literalmente tenía problemas, ¿no? Es decir, y ese imbécil lo digo en el sentido de que ninguno de estos legisladores ha puesto un pie en el aula. Pues por supuesto que todos los profesores, después de unos años tal, tenemos alumnos de todo tipo y está muy bien. Y yo he tenido alumnos trans en clase y jamás he tenido ningún problema ni he tenido que hacer nada especial con ellos. Y nos hemos llevado estupendamente bien y se han sentido, yo creo, muy bien en mis clases y los he tratado exactamente igual que a cualquier otra persona. Si es que estas cosas para mí yo no las veo, no las veo en el sentido de que no me dicen nada respecto al alumno que yo tengo en clase, que es lo que yo tengo que hacer allí, ¿no? Pero no, tienes unos políticos que se meten ahí diciendo vamos a proteger a gente respecto a las agresiones y las microagresiones y tal. Es que esto tiene consecuencias muy serias. Y aquí en Europa todavía no lo hemos visto, ¿eh? Empezamos a ver ahora. Es verdad. Tú me estás diciendo que claro, pues que estos son estupideces, pero alucinantes. Que no se sostienen intelectualmente. No, pero lo normal sería que tú dijeras, a ver, pues no voy a discutir eso porque es una tontería, no hicieras caso, pero como tú dices, tiene consecuencias. Es que tiene consecuencias en tu puesto de trabajo porque te pueden echar, te afecta a tu carrera. ¿Tienes que aguantar tonterías?
porque si no te afecta a tu carrera, pero es que además tiene consecuencias legales, porque si cambian la legislación es que te puede costar la cárcel. Y mientras el hombre sea hombre, mientras haya una naturaleza humana, hay cosas que van a pasar, y es esto. O sea, déjate de chorradas, de que no hay sexos o que hay muchos sexos. A ver, aquí hay dos sexos, o sea, unos que producen óvulos y otros que producen espermatozoides. Hablas mucho de las cosas, bueno, y también ahora, ¿no? Las cuestiones medioambientales y tal. Hablas de, ya la tenía olvidada, a la pobre chica, pero esta adolescente Greta Thunberg, ¿no? ¿No te parece obsceno todo lo que rodea al asunto de esta chica, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahora estaba recordando, leyendo cuando hablas de ella en el libro, cuando llegó al Parlamento Europeo y allí estaba como en pie de igualdad, literalmente una cosa que es tan simbólica y tal, donde se sienta uno, donde se pone uno, etcétera, ¿no? En pie de igualdad con Ursula von der Leyen, etcétera. O sea, como igual, ¿no? Y con Charles Michel, ahí, que es el presidente del Consejo, y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión. A mí me parecía una cosa casi de orden simbólico, ¿no? Como una imagen simbólica del sometimiento de la política democrática a la irracionalidad y la demagogia. He tenido antes que pensar esta frase, esto es demasiado, suena así un poco casi exagerado, ¿no? Pero literalmente yo creo que es así. Quiere decir que tú lo ves sin sonido, digamos, la intervención de esta niña, una niña que además no sabe nada, pero no por nada, sino porque a los 16 años no sabes nada, narices. Lo que tienes que hacer es estar en el colegio, no estar dando vueltas por ahí, no sé, sí. ¿No? Entonces, pero me parece una cosa de un sometimiento total. O sea, ¿qué hacen estas personas? El presidente de la comisión sonriendo y tal, frente a la niña que deben decir, oiga, usted, muy bien su pasión por los árboles y tal, pero vaya al colegio, aprenda un poquito más y usted ya me cuenta dentro de unos cuantos años qué es esto de... No sé, a mí me parece algo... Mira, te digo una cosa, ¿sabes estas estatuas orientales que tienen dos caras? Hay un rostro por delante y otro por detrás. Pues me parece que el rostro de Greta y detrás está Putin. Yo, ya digo en el libro, me niego cuando viene al Parlamento, no quiero saber nada, no quiero ir a ver a esta niña, me parece una vergüenza. Es como llevar al Parlamento esa idea de que los locos, los borrachos y los niños son los más sabios. Pero a ver, esto queda muy mono en una discusión de casino y tal, mira. Pero por favor, aquí estamos en otro lugar, aquí es un lugar de conocimiento, ¿no? de reflexión, no de ese tipo de fantasías y someternos y pensar, sí, esta niña que nos viene a reñir. A ver, es que a los niños les encanta reñir. Mamá, esto, qué mal lo haces, no sé qué. Pues es que es alimentar una pulsión infantil hasta extremos enfermizos en esta niña lo que le han hecho. Uh-huh. A ver, ahora está calladita, a ver qué dice esta niña de todo eso. Uh-huh. Otra cuestión también que vinculada a esto, lo has mencionado también, lo de la cosa de la energía nuclear, que también hasta hace muy poco, es verdad, tienes toda la razón, creo que esto va a empezar a cambiar ahora. Tú mencionabas estar a favor de la energía nuclear, o por lo menos a favor, es que esto hay que pormenorizarlo un poquito, a favor de estudiar los pros, los contras, la seguridad, etcétera, que solo el decir vamos a estudiar algo, que es algo que tendría que ser por defecto, cualquier cosa debe ser estudiada, debe ser de conocerse pues, sus límites, cómo funcionan, etcétera. Eso es la racionalidad, ¿no? Al final, ¿no? Solo es mostrarte a favor de una opción, incluso desde un punto de vista para combatir el CO2, para combatir el cambio climático, parece que si tomas el ciclo completo, tú hablas mucho, das muchos detalles en los libros, en tu libro sobre estas cosas, parece que es una cosa que la opción de la energía nuclear tiene que considerarse, a veces entre el policy mix, ¿no? El energy mix que tenemos, ¿no? Si quieres con las renovables y todo lo que quieras, pero esto no se puede dejar de lado, porque ¿qué hemos hecho al final? Por un ecologismo muy mal entendido, por un miedo a la opinión pública, por lo que pasó en Fukushima, etcétera, empieza Alemania diciendo que no, que va a cortar la vida útil de las nucleares, todos pasan por lo mismo. ¿Y qué ha pasado? Que ha llegado en estos momentos, estamos quemando carbón como nunca, con un impacto ecológico brutal, que ya veremos cómo lo medimos el año que viene. Yo creo que va a dar un salto tremendo, ¿no? La cuestión de... Entonces, por ejemplo, aquí hay alguien que yo sigo mucho, es un ecologista americano, se llama Michael Schellenberger, no sé si lo conoces, escribió un libro que se llama... Sería perfecto para Euromine, por cierto. Ideas. Sí. No, ya me leí el libro, ya
No sé si le he hecho una reseña, me parece que le hice la reseña a Schellenberger yo cuando salió, no estoy segura. Por cierto, a Peterson sí, tengo las ¿Ah, sí? reseñas de los dos libros Ok, en el Cultural, las vale, hice vale, yo. vale. Bueno, sí, Schellenberger está muy bien. Y también está muy bien el libro que habla sobre San Francisco, no sé si lo has Sí, no lo he leído. leído todavía, lo conozco, pero no lo he leído todavía. Es alguien con quien estoy Vale en la cierto... pena. Estoy en contacto con él. Lo que pasa es que San Francisco habla más de los homeless, ¿no? Sí, es otra cosa. Y de las políticas racionales También está respecto a muy la bien. drogadicción. Sí, sí, es verdad. Sí, 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 pero Pero también está muy interesante. estoy Sí, sí. seguro, Bueno, pues sabes que también Schellenberg es una persona que cuando salió, él, que es votante del Partido Demócrata, es una persona que está a la izquierda en Estados Unidos, bueno, se le atacó en el momento que empezó a defender la energía nuclear, digamos, se le atacó, pero una barbaridad, o sea, cancelación, etcétera, etcétera. Es una persona intocable en el sentido de los intocables en la India, ¿no? O sea, lo mismo un poco que contabas de Susan Pinker, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, cualquier persona, si no ha llegado un momento que yo creo que es como una religión todo, ¿no? O sea, tienes que comulgar Sí, literalmente y tienes que exacto. hacer un acto de fe, No, pero el acto de fe, con todos mis respetos, no tiene nada que ver con estudiar los temas desde un punto de vista racional, científico, etcétera. Son cosas totalmente distintas, ¿no? En el primer programa de Ciudadanos, que tuve la suerte de poder meter la mano mucho ahí, defendíamos la energía nuclear. Y te estoy hablando de hace 15 años, ¿eh? O sea que, bueno, ya no sé, ya habíamos tenido un debate, parecía algo pues muy razonable. Es que hay mucha superstición. Es que se hicieron unas películas realmente impactantes en los 70 y 80. Oye, ¿en qué punto estamos con la cuestión nacionalista? Que no hemos hablado mucho, ¿eh? Y yo aquí en el programa he hablado mucho de estas cosas, pero bueno, tú que estás ahí y siempre has estado en el front line, ¿no? En la línea de frente, digamos, da la impresión de que las cosas se han calmado, visto desde fuera de Cataluña, que ha bajado el apoyo a la independencia, etcétera. Yo pienso de otra forma, ¿eh? Y yo pienso que, como te decía antes, es más bien está la cuestión de estar agazapado, ¿no? Por un lado, el gobierno catalán no se baja del burro respecto al idioma. O sea, hay un desafío de los tribunales que no son los tribunales de España ni nada de eso, o sea, todo entre comillas, que es un desafío primero al propio Tribunal de Justicia Superior de Cataluña, con la sentencia del 25% del castellano, ¿no? Que aparte me parece una cosa de mínimos, vamos, una cosa mínima. Bueno, pues esta también, no, esta se califica igual que las sentencias del Supremo que no les van bien, pues un poco como sentencias españolistas o una influencia del españolismo, vete a saber lo que sea eso, ¿no? Bien, entonces yo no veo que las cosas, bueno, por no hablar también de la ayuda que reciben del gobierno de España. Por ejemplo, estoy pensando en la cuestión de las fianzas y tal, que el Tribunal de Cuentas hace poco se ha mostrado como que una cosa que era contraria absolutamente a los usos digamos, de los fondos, digamos, unos usos democráticos y supervisados de los fondos, pues no, ahora pueden servir para pagar. O sea, al final son los ciudadanos españoles los que están pagando, digamos, cubriendo las espaldas con nuestros propios impuestos a unas personas que han intentado dar un golpe de Estado contra la Constitución. Creo que no estoy siendo demagogo hablando en estos No, términos, ¿no? creo que Sociedad Civil Catalana ha vuelto a poner un recurso a esto, espero, porque es que es una vergüenza. Es una vergüenza, o sea, que los demás, cualquier cosa, nos multan y tenemos que pagar por narices. Y luego una gente que nos ha hecho tanto daño, que nos ha hecho perder tanto dinero, que se han ido a las empresas, que nos ha traído, nos ha bajado totalmente. Amenaza nuestro nivel de vida en Cataluña. Y si no lo hace es porque nos va inyectando España, ¿no? Dinero. La culpa la tienen muchos catalanes, pero los gobiernos centrales, lo de Sánchez, y bueno, yo lo cuento en el libro, ¿no? O sea, después de explicarme allá, vivir todo el tema del procés, el golpe contra el Estado que se dio en Cataluña, intentar que la gente lo entendiera allá, ir a batirnos el cobre al hemiciclo, y luego va y Sánchez salía con ellos, pero ¿qué imagen hemos dado entonces? Hemos quedado con cara de tontos, porque los compañeros allí, que ya los teníamos, pues bueno, pues fíjate, esta es la otra cara, no todos los catalanes somos así y tal, y de repente pues dirán, bueno, pues para que un partido socialista los admita como socio de gobierno es que no pueden ser tan malos.
Hablabas de líneas rojas antes, pero es que la moción de censura con esta gente ya fue una línea roja. Pero bueno, pero ¿cómo puedes hacer esto con esta gente? Pero es que luego crear gobierno con ellos es que ya es una vergüenza. Pero hay gente que te dice, bueno, ¿y qué remedio tenían? Porque claro, si no, oye, pues en Alemania había durante años una alianza entre el centro derecha y los socialistas, porque no se podía haber hecho esto. Es que si tú quieres a tu país, si tú realmente piensas que esta gente ha hecho daño, cualquier cosa menos aliarte con ellos. Pues pierde las elecciones o alíate con el PP. Pero claro, la gente te dice, oh, es que esto es imposible. Hombre, es que damos por imposibles, tenemos unas tragaderas increíbles. Esto es un grave pecado. Suena tremendo, pero es que no es que sea un error, es que es deliberadamente hacer algo solamente por el poder a costa de un daño potencial y además un daño moral evidente e inmediato ya, ¿eh? Porque, a ver, es que en Cataluña, ¿cómo nos dejó todo esto a nosotros? Y ahora me preguntas que cómo está aquí. Bueno, está mejor, porque claro, aquí la gente ya no se atreve, todas estas fantasías de la independencia es a calendas gregas, ¿sabes? Pero bueno, pero siguen pues en el gobierno, son la gente que está por las élites universitarias de la política, de algunas empresas, pues están ahí y continúan. Y bueno, pues mientras un partido independentista pueda ir además a tener escaños en el Congreso, que es una cosa que es incomprensible. Yo no entiendo esto. Si tú eres independentista, si tú no quieres España, pues no vayas tú como diputado al Congreso. ¿A ti qué te importa lo que se haga allá? A ver, hablamos del actual gobierno, pero es que los anteriores con Rajoy, que tenían un montón de recursos para defender esa idea fuera de España, de que España no es, como decía Muñoz Molina, Francoland, porque todo es Franco, y opresión y no sé qué, y no hacían nada. Quiero decir, no estoy hablando de personal concreto, etcétera, ¿no? Pero es que no se hacía nada. Y como tú dices, lo hacíamos los ciudadanos, la gente que estábamos fuera, ¿no? También yo recuerdo, a ver, yo empecé a ir a la televisión en Toronto, claro, allí no hay nadie que pueda hablar de estas cosas, entonces empezaban a llamarme, me llamaban sin parar. Y yo recuerdo a veces de que me iban a entrevistar y allí estás esperando un poco, ¿sabes cómo va la cosa, no? Estás esperando un poco a entrar y estás hablando un poquito con la persona que te va a entrevistar y te das cuenta que no saben absolutamente nada. Por supuesto, la entrevista se la prepara un becario, que lo ha pillado de Wikipedia, vete a saber. Pero y entonces al final dice, a ver, trae para acá tus papeles. Esto está mal, esto está mal, esto está mal y esto está mal. ¿Vale? Pero no se sabe nada. ¿Y por qué no se sabe nada? Pues porque solo hay una voz, solo hay un lado que está hablando, ¿no? En el otro lado no había voz, es que estábamos solos. Aquí hay muchas cosas, ¿eh? Sí, También hay sí. la pereza de los periodistas de investigar, ¿no? Las cosas cómodas y rápidas y fáciles, ¿eh? Y si quieres un secreto, ahora que estamos aquí tú y yo solos, en el Parlamento, ¿te crees que la gente sabe muy bien a veces de lo que está votando? Porque claro, se lo han preparado los votos en su grupo y tal, con estos asesores políticos, que a veces hablas con los asesores y dices, no sé, es que no han sido seleccionados, son cuotas de partido, muchos también, ¿sabes? O sea que no saben. El otro día Tusk, ¿no? Donald Tusk, sí. Pues diciendo que, bueno, hablando sobre Vox y no sé qué, no sé cuántos, pero ¿tú crees que él se ha leído el programa de Vox? Yo no estoy aquí para defender a Vox, ¿eh? O sea, me parece un partido nacionalista, no me interesa, ni siquiera he votado, creo que una vez voté al PP porque ya no podía votar Ciudadanos, pero es que seguramente tampoco lo sabe, pero es que me ha pasado a mí, o sea, yo he tenido que votar cosas sobre, no sé, sobre en Rumanía, pues cosas del gobierno rumano y tal, y hablaba de Rumanía, pero podía hablar de otra cosa. Y realmente he pensado, bueno, pero es que todo no lo sé, o sea, tengo que decidirme y bueno, es que es complicadísimo esto. Es cierto todo lo que dices, pero aún así yo veo una incomparecencia por parte de gobiernos anteriores, por no hablar de este, a la hora de defender y de explicar qué es España, cuál es el Estado de Derecho en España, cómo funciona la judicatura que es independiente, cómo hay una división de poderes. O sea, a la hora de combatir todas las mentiras
que todos hemos estado escuchando, no solo en España, sino fuera de España, es que de verdad no había otra parte. Yo recuerdo también estar hablando, ahora no recuerdo cuál era porque en aquellos años cambió el embajador en Canadá, pero hablando con él, y me decían, sí, esto es una barbaridad, a ver si lo explicamos y tal. Bueno, a ver si nos ayudáis, los que estáis aquí, los expats, ¿no? Los que estáis en la universidad, a ver si nos ayudáis. ¿Cómo que a ver si nos ayudáis? Vamos a ver, ¿qué plan tiene usted para combatir todo esto? O sea, ¿en qué medios ha salido? Porque yo le puedo decir dónde he salido yo, en qué televisión he estado y cuántas columnas de prensa he publicado en Canadá sobre esto. Y me decía, sí, es que es difícil. ¿Pero cómo que es difícil? Pero ¿cómo que es difícil? Lo que hay que hacer primero es tener la voluntad y después ya veremos qué medios tenemos. Por parte del gobierno ha sido pues, un abandono intolerable. Y además porque se podía hacer, porque luego lo hemos hecho los demás. Bueno, yo porque estaba en el Parlamento y era política. Pero es que mucha gente con pequeñas asociaciones, con el papel que ellos tenían, conjuntándose con expatriados, es que la gente en Bruselas... Mucha gente se ha manifestado en la puerta del Parlamento. Se han juntado muchos allá. Y han dado su opinión y se han puesto delante de una cámara, pero es gente que la han hecho salir de casa bueno, pero hay gente que está cobrando para esto, ¿eh? Y están todo el día en un ministerio, están todo el día, tienen asesores, tienen miles de personas alrededor, por favor, pero si lo hemos podido hacer nosotros, es que no era tan complicado. A pesar de que he empezado diciendo que me parecía, como lo he llamado, un inventario de decepciones, ¿no? También veo que hay mucho optimismo también, ¿no? Un optimismo de alguien que cree de verdad en la razón y la ciencia que nos pueden ayudar, que nos está haciendo un mundo mejor, ¿vale? Entonces, al final tu epílogo, que es el que llamas un resumen a modo de epílogo, ¿no? ¿Tú te atreverías ahora, si quieres para acabar, a hacer un pequeño nuevo epílogo de ese epílogo? O sea, ¿dónde estamos, no? ¿Tenemos razones para optimismo? ¿Debemos ser cínicos respecto a todo? ¿Dónde nos encontramos en estos momentos? Digo en general, ¿eh? Bueno, a pesar de que hay gente que, pues como tú dices, o se aburre o se siente muy superior moralmente, que va poniendo palos a las ruedas al progreso, aunque lo hagan en nombre del progresismo, etcétera, pues hay gente que va haciendo su trabajo. Hay gente que va haciendo su trabajo y si tiene la suerte de que no caen bajo la influencia de esta gente, pues puede ir haciendo, ¿eh? Y vamos avanzando en medicina, vamos avanzando en infraestructuras, vamos avanzando en sanidad, vamos avanzando en muchas cosas. Porque por suerte pues se escapan, digamos, a la atención de algunas personas que son realmente pues antiprogreso totalmente, ¿eh? Las personas que están imbuidas de unas ideas, de una ideología y que creen que el mundo tiene que ser de otra forma de lo que es, ¿eh? Y luego pues, viene una guerra y te dice el mundo es así también o es así, ¿eh? Lo que no era todas esas fantasías tuyas. Ahora a ver cómo las arreglas, ¿eh? Pero bueno, esto avanzamos así, luego retrocederemos y esto es cómo funcionan las cosas. Pero sí, bueno, yo soy optimista, pero porque tengo pruebas, porque veo que las cosas van mejorando. Y gente como Pinker y Rosling, y hay gente pues, que además se preocupa de ir haciendo libros y poniendo datos y diciendo, mira, ¿ves? Esto es así. Entonces, y esa es la gente en la que yo creo. Los demás, pues ya los conocemos, ¿no? Son los gurús de toda la vida. Muy bien, pues nos quedamos con esta nota optimista después de todo el catálogo que hemos hecho aquí, ¿no? Pero bueno, oye, 1.000 millones de gracias. Espero que tu libro 1000 días en Bruselas funcione muy bien, de verdad, y a mí me gustó mucho leerlo. Y no solo es por lo que cuentas de los entresijos de cómo funcionan las cosas en Bruselas y tal, sino sobre todo lo demás que hemos estado hablando hoy. Así que muchísimas gracias. Muy bien, pues espero que te haya entretenido, porque a mí lo que más me gusta cuando me hablan de mi libro es que me digan, ay, pues lo he leído enseguida, me he entretenido mucho y... Me ha entretenido de verdad, ¿eh? De verdad. Y lo cuentas de una forma que pues, se hace agradable de leer, o sea que... Muy bien. Es la parte buena. Muy bien, pues bueno, muchas pues gracias. Encantada de hablar contigo y espero que sea el principio de una amistad. Como en Casablanca, sí. Muchas gracias.